Si se pudiera fichar a Ryan Cherki, ¿lo ficharías para el 2022 o el 2023? ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Ryan Cherki, que es un jugador que ya sabéis que ha sido vinculado al Real Madrid durante los últimos meses, futbolista que ya desde la etapa Zinedine Zidane empezó a seguir el Real Madrid y que ahora presuntamente con Juni Calafat de por medio se le sigue siguiendo y mucho de cerca. Ya sabemos que Ryan Cherki lleva una temporada difícil, complicada. Hace relativamente no tanto tiempo ha tenido una lesión, pero es uno de los grandes talentos emergentes del fútbol francés. Y parece ser que el Real Madrid sigue todavía muy de cerca a Ryan Cherki. En este vídeo vamos a analizar si es un fichaje que es necesario para 2022, si es un fichaje por el cual el Real Madrid debería apostar en este mismo verano, o quizá tomárselo de manera más serena, con más calma, y esperar quizás a que ni siquiera amplíe su contrato, que termina en 2023, con el Olympique de Lyon. Bueno, vamos a analizarlo. Está claro que tienes que aprovechar las oportunidades de mercado, y el Real Madrid en eso es un club bastante lince, bastante listo, y ha entendido que en su política de fichajes hay momentos donde tiene que actuar, sobre todo con los jugadores jóvenes que se entienden que son prospectos y proyectos de grandes cracks. Yo no sé si Cherki va a ser un crack o no. Sabemos que es un tío con una calidad tremenda, que ha estado en un modo muy irregular durante la última temporada, en la cual ha ido entrando y saliendo del once titular, siendo un jugador poco constante. Y además, como decimos, hace muchos o no tantos meses, según como se mire, tuvo una lesión bastante importante. Entonces viene, como decimos, siendo muy joven de una temporada difícil. De cara a este verano, si analizamos la confección de plantilla del Real Madrid, pues yo creo que es un futbolista que por estructura y por donde él se perfila, que esa pierna cambiada muchas veces desde el costado derecho, creo que desde ese perfil, es decir, zurdos jugando en la derecha, no tenemos tantos. De hecho, el único es Marco Asensio, el cual precisamente, igual que Cherki, termina contrato en 2023 y parece claro que no va a renovar por el Real Madrid. Es decir, que si el Real Madrid valora una especie de sustituto, entre comillas, de perfil Asensio, Cherki tiene eso de que juega perfil derecho, a pierna cambiada, diagonales, velocidad y con un gran golpeo de balón. Esa característica Cherki la cumple, jugador a pierna cambiada que va de fuera a adentro con celeridad. Bien. Es decir, que por plantilla actual Cherki puede tener espacio porque es distinto al resto de trescuartistas jóvenes que tenemos, particularmente los brazucas, Vinicius y Rodrigo. Por otra parte, esperar a que Cherki haga fuerza, no renueve y se mantenga, y que al final el Lyon no lo venda porque Cherki quiere jugar en el Real Madrid, prefiere esperar al próximo año y al final, pues el Lyon, como digo, no lo consigue vender a otro postor. Y fuerza la máquina Cherki por jugar, insisto, de manera gratis, que no lo es, pero se entiende sin traspaso de por medio, jugar en 2023 en el Real Madrid. Bueno, esta opción es igualmente interesante, porque es verdad que a lo mejor a Cherki le viene muy bien hacer un buen año en la Liga, coger regularidad, coger goles, coger asistencias, sentirse importante, ser un jugador relevante dentro del Lyon, porque al final en el Lyon tampoco sobra tanto el talento y va a tener espacio para poder competir, por mucho que le quede un año. Al final es un jugador de la casa, por el cual para obtener los objetivos van a tirar de él, o sea, sí o sí al final yo creo que van a tirar de él, y que el jugador al final madure y vaya demostrando sus prestaciones futbolísticas dentro de su propia liga. Otro año más de crecimiento para el futbolista. No es mala opción, es una opción bastante interesante porque el Real Madrid no tiene una necesidad tampoco tan acuciante de un Ryan Cherki actual en el Real Madrid. Vale. Yo veo positivas las dos opciones, ninguna de las dos me parece mala, pero hay que mojarse. Y si yo tuviera que mojarme, yo te digo, más bien, pájaro en mano que ciento volando, como se suele decir aquí en España. Es decir, al final, bueno, el Lyon no suele ser un club que vende caro, le queda solo un año de contrato, no viene a hacer un año espectacular, simplemente ha dejado detalles de su calidad, un poco, entre comillas, con algún paralelismo al último año de Eduardo Camavinga en el Rennes, y a lo mejor por ahí tirar y decirte, oye, pues voy a dejar de pensar que a lo mejor pase un año y le vengan cositas a la cabeza y quiera más pasta en otro equipo, me voy a por él ahora que a lo mejor puede estar convencido, y cierro a Ryan Cherki, lo mantengo en barbecho trabajando ya de la mano de Carlo Ancelotti y aprendiendo ya y adquiriendo experiencia, ya esa parte empírica fundamental del futbolista en un club como el Real Madrid.
Pues yo al final, si tengo que elegir, yo escogería esa. Aunque tenga que poner dinero de transferencia, de traspaso de por medio, no me va a salir muy caro. Me garantizo a una joya del fútbol francés, evidentemente, de uno de los puntos de referencia del fútbol europeo, y me hago con sus servicios. Un perfil diferente al resto de trescuartistas jóvenes de proyección que tenemos. Un jugador que puede coger el testigo en un momento determinado, siendo el zurdo a pierna cambiada de Marco Asensio, y, insisto, con un año adquiriendo esa experiencia de la mano del Real Madrid. Y con minutos, porque creo que al final, pues sus minutitos va a tener evidentemente en el Real Madrid. Si no, pues tal, pues no lo fiches. Pero creo que puede tener su espacio, y en un año tan largo, Cherki al final yo creo que iba a jugar sí o sí minutos y crecer en el Real Madrid. O sea que, esa es mi opinión. Yo, lo que digo, iría por él. Parece que el Real Madrid no quiere fichar, no quiere hacer movimientos, pero gente con información del Real Madrid dicen que el Real Madrid sigue muy de cerca a Rayan Cherki. O sea que, cogiendo esa información, como siempre digo, chicos, vosotros coged la información como os dé la gana. Yo aquí analizo futbolísticamente, hago mi valoración, hago mi análisis sobre Rayan Cherki, y si considero que es una operación interesante o no para el Real Madrid de un futbolista que no está en un momento tan emergente, pero que tiene un talento descomunal, que viene de un momento irregular por distintas cuestiones de distinta índole, que no viene a hacer un gran año, pero que es un prospecto de gran futbolista dentro de lo que es el espectro de fútbol francés. Me gustaría, como siempre, que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios. Rayan Cherki 2022, Rayan Cherki 2023. O, simplemente, Cherki no vale para el Real Madrid, que a lo mejor decís, oye, Quique, pues no hay que ir a por Rayan Cherki, no hay que gastar ni un euro ni un duro por este tío. Lo que sea, como siempre, aquí, en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.